perdidos. Así parece que vemos a nuestros hijos e hijas adolescentes. ¿Pero no seremos nosotros los que nos estamos perdiendo de algo? Decimos que responden con monosílabos, pero ¿cuántas veces les preguntamos su opinión? Que no piensan en el futuro, cuando están ocupados en construir un futuro diferente. Decimos que no les importa la pandemia, pero no vemos que dejaron de vivir experiencias que necesitan para crecer. Para los adolescentes, transitar la pandemia ha sido muy desafiante, por el periodo de vida en el que se encuentran. En esta etapa, sus actividades de socialización, educación y esparcimiento son necesarias para descubrir quiénes son y muchos otros aspectos que los ayudarán a definir su personalidad. La adolescencia es una etapa de cambios y aprendizajes para toda la vida. Es importante el apoyo de todos los adultos de la familia. Soy Natalia Oreiro y les presento Adolescentes, no están perdidos, un nuevo podcast de UNICEF para entender más sobre esta etapa y afrontar el desafío de acompañar a los adolescentes con paciencia, presencia y confianza. El coronavirus irrumpió en el mundo y su llegada impactó en la vida nuestra. Cambió nuestras rutinas, nos trajo dudas, miedos y también ansiedades. La pandemia fue y es terrible para todos. Durante muchos meses, nuestras vidas se transformaron totalmente. Y para los adolescentes, ¿cómo ha sido vivir este tiempo tan particular? Sabemos que no eran los principales afectados por la enfermedad, pero eso no significa que no sufrieron la pandemia. En este cuarto y último episodio del podcast de UNICEF, vamos a detenernos en cómo el tema que acaparó las noticias y casi todas nuestras conversaciones afectó especialmente a nuestros adolescentes. Ahora que sabemos más de todo lo que sucede y necesitan en esta etapa, podremos comprender mejor el impacto que tuvo en sus vidas. Y como en tantas otras cosas, quedarnos con varios aprendizajes de este tiempo tan particular que nos tocó vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Adolescentes no están perdidos. No están perdidos. Busquemos la forma de encontrarnos. La pandemia paralizó al mundo y lo que parecía algo pasajero se instaló. Trajo también nuevas rutinas, tuvimos que aprender a vivir con eso. La vida siguió. Siguió también para los cambios propios de la adolescencia, que no entienden de detenerse. Sin embargo, para los adolescentes, este tiempo de pandemia se hizo muy largo y trajo muchos desafíos para adaptarse a este nuevo contexto. Si tenemos presente lo que los adolescentes precisan en esta nueva etapa de la vida, quizás entendamos por qué la pandemia fue una de las peores cosas que pudo pasarles. Juan Pablo Civils, psicólogo educacional. Si ponemos el ojo en los adolescentes, tenemos que entender que ellos perdieron un montón de situaciones que tienen que ver con su socializar, ¿no? Que tienen que ver con su vincularse con otros. Cumpleaños, fiesta de 15, campamentos, viajes de fin de año, graduaciones. Una cantidad de actividades que se las sacaron, que no las van a poder vivir, y muchos adultos suelen decir, bueno, pero yo también perdí la posibilidad de festejar mi cumpleaños, o yo también perdí la posibilidad de hacer el asado con aquellos amigos, pero no es lo mismo, porque el adolescente entiende y vive su noción de tiempo de una manera bien distinta como la podemos vivir nosotros. Para el adolescente, ese cumpleaños de 15 que no tuvo, ese cumpleaños al cual no fue invitado porque se tuvo que suspender por la pandemia, significa un puñal para su ser social, porque está creciendo, está necesitando más que nada en la vida estar con otros, y si le quitamos eso, si no hacemos que vivan esas situaciones, estamos también postergando como esa capacidad. Empezar a salir solos de casa, pasar tiempo entre amigos, ver a otros familiares que no son los padres, también practicar deportes en equipo, ser parte de una banda, ir a clase de forma presencial. La lista es muy larga. Son muchas las experiencias que dejaron de vivir los adolescentes por más de un año, muchas de ellas muy necesarias para crecer. En
En este contexto de pandemia, recordemos que para el adolescente lo más importante sigue siendo estar con sus pares, con sus compañeros, con ese otro que tiene la misma edad de él, con el que comparte tanto. Y este contexto de pandemia los obligó a estar confinados en sus casas, con sus padres. Justamente todo lo que el adolescente no quiere y no necesita en esta etapa. Entonces, primero que nada, entendamos qué es lo que vive el adolescente en este contexto. Un buen ejercicio para tratar de entender lo difícil que ha sido ser adolescente en pandemia es recordar nuestra propia adolescencia. Pensar en los hitos que nos marcaron y qué distinto hubiera sido nuestra experiencia si no hubiéramos podido vivir esas cosas. Es un ejercicio de empatía que puede ayudarnos a ver por qué la pandemia fue tan difícil de transitar para ellos, lo demostraran o no. Carmen Rodríguez, psicóloga y doctora en educación. Si algo sufrieron, de ese salir y entrar del mundo de lo familiar. Yo diría que el exceso de familia fue uno de los sufrimientos más grandes que tuvo la población adolescente. Los adolescentes necesitan estar en la familia, pero necesitan salir. Y un exceso de familia y una disminución de los contactos reales con sus pares es el elemento de mayor sufrimiento que los adolescentes nos han relatado por todos lados, que lo hemos visto vivir de esa manera tan penosa, la pérdida cotidiana del contacto con los amigos. Si algo extrañan, son amigos. Y los amigos no son una frivolidad, los amigos son esa patota con la que transitar un tiempo muy difícil en la vida. Entonces los amigos son diversión, pero también son apoyo, son proximidad. Los privó bastante la pandemia de esa experiencia diaria de estar con los amigos. Por supuesto, los medios tecnológicos permitieron que presencia y presencialidad no fueran lo mismo, pero los adolescentes sufrieron mucho de esa privación de amigos. Ya hemos escuchado a los expertos contándonos lo central que es el contacto con los pares para el desarrollo de los adolescentes. Y por supuesto, lo buscan lejos de su casa, en el liceo, en la plaza, en el parque, en un baile, en el club. Si hay algo de lo que nos privó la pandemia, fue del contacto. Pero como las personas necesitamos de los otros, de alguna manera, la tecnología nos salvó. Y a los adolescentes los ayudó a salir virtualmente de casa, de su núcleo familiar, a vivir esa complicidad y esas experiencias comunes con amigos a través de distintas plataformas digitales. Juan Pablo Civils, psicólogo educacional. Lo virtual contribuye en que al no tener espacios para que los adolescentes puedan socializar en el mundo real, porque capaz que fueron suspendidos por la pandemia, el mundo virtual generó un escenario para poder contribuir con esto, desde festejar cumpleaños por una plataforma, como hemos visto, a estar interactuando con sus amigos mientras juegan a un videojuego. Pero si hay algo que aprendimos de la pandemia, y creo que es lo más importante, es que todas estas plataformas, todas estas maneras de estar conectados virtualmente, por suerte no sustituyen el encuentro cara a cara. El encuentro sigue siendo lo más importante y ojalá de la pandemia aprendamos eso, que nos necesitamos uno con otro en el encuentro cara a cara, en el encuentro real. Desde cumpleaños por Zoom, videollamadas con amigos, hasta teletrabajar, o en el caso de los adolescentes asistir a clase. Son muchísimos los casos en que la tecnología nos ayudó a sostener nuestros vínculos y nuestras actividades. Y aunque la virtualidad pasó a ser cotidiana, algo de todos los días, no reemplazó el contacto. Para los adolescentes, reunirse y compartir con sus amigos es mucho más que charlar y jugar juntos. Susana Grunbaum, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. Creo que el desafío principal ahora, que no podemos no pensar en el tema de la pandemia, tiene que ver con lo social, con el encuentro entre ellos, cómo ayudamos a que eso se pueda mantener. Las relaciones entre pares son muy importantes. La pandemia fue como un huracán que arrasó con todo. Tuvimos que mantener distanciamiento físico, pero también nos dimos cuenta de que ese distanciamiento no podía ser social. Poco a poco, a medida que la pandemia vaya quedando atrás, iremos retomando la vida de antes. Para nosotros quizás sea más sencillo volver a la vida que teníamos, pero para los adolescentes que viven una etapa de cambios constantes,
será más complejo. Pasó mucho tiempo, ya no son los mismos que en marzo del 2020, ni están en el mismo momento de su vida. El desafío es ayudarlos a retomar poco a poco los espacios de encuentro espontáneos que tengan, de complicidad, de amistad, para que puedan vivir sus vínculos de forma natural y disfrutar. En los episodios anteriores también conocimos algo de lo que sucede a nivel cerebral en la adolescencia. Pero, ¿qué tiene que ver con la pandemia? Ariel Gold, psiquiatra de niñas, niños y adolescentes. Imagínense el cerebro adolescente como un cerebro en remodelación. ¿Qué es en realidad lo que se remodela? Lo que se remodela es la capacidad futura de parar, pensar y después actuar. Es decir, de tomar decisiones basadas en el futuro y no tanto en el aquí y el ahora. ¿Cómo se llama la capacidad que tiene nuestro cerebro de elegir los comportamientos, no siempre en función de las ganas que tengo, de las necesidades inmediatas o mis deseos profundos, sino en función de lo que conviene? Se llama autorregulación. Esta capacidad de regularnos a nosotros mismos estuvo muy a prueba durante la pandemia. Nos tocó cuidarnos para cuidar a los demás y quedarnos en casa para no exponer a otros. Los adolescentes no tienen desarrollada por completo la función de autorregulación. Por eso fue tan desafiante para ellos. Entonces, si uno entendió de qué se trata esto del cerebro adolescente, dice, pero entonces la pandemia es terrible para los adolescentes. Sí, es terrible para todos, pero para un cerebro con estas características, la verdad es que es muy complejo. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner a prueba funciones que las tengo bajas porque estoy en remodelación. ¿Esto es para tenerle lástima? No, esto es para entender determinados comportamientos. Entender quiere decir enojarme menos. Creo que las dificultades de la pandemia se contestan solo entendiendo qué hace un cerebro así metido en una situación con las características que tiene una pandemia. Entender lo que viven los adolescentes nos ayuda a poner en perspectiva sus actitudes, sobre todo aquellas que más nos molestan. Adaptarnos a la pandemia fue muy exigente para todos, para ellos mucho más aún. Les exigió autorregulación, controlar sus impulsos, minimizar los contactos para cuidar a otros y muchas más cosas. Y la recompensa de este esfuerzo, que puede ser no enfermarse o no contagiar a otros, es algo muy a largo plazo. Por eso, más que nunca, necesitan de adultos que los entiendan, que los ayuden a evaluar los riesgos de sus decisiones. Susana Grunbaum, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. Ahora, la pandemia vino a poner también como unos límites a los límites, porque nos limitó a todos. Y en ese sentido también es diferente. Y también lo que hablábamos de la personalidad cambia. Porque hay chiquines a los cuales les puede haber venido espectacular quedarse dentro de la casa, no tener que salir a ningún lado, no tener que afrontar de repente su miedo social, porque se tienen que quedar en la casa. Y eso es un problema, porque entonces agudiza, digamos, su problemática de inhibición. ¿Cómo lo ayudamos? Toda una cuestión. Y a los otros, los que no pueden vivir si no están con los amigos, los padres, ya están como muy acostumbrados a una rutina de amistades y salidas, ¿cómo hacemos para decirle no se puede? Entonces eso también puede generar como discusiones que de repente antes no se daban o quedaban más solapadas y que ahora se ponen muy arriba de la mesa. La pandemia nos afectó a todos, pero cada persona, cada familia debió enfrentar desafíos diferentes. Nuestra personalidad, la realidad individual y familiar nos ubicaron en lugares distintos y marcaron diferencias en el camino que nos tocó recorrer. Y esto fue una prueba inesperada que nos puso la realidad, pero en otros ámbitos va a seguir siendo así. Como padres, tenemos la tarea de acompañar a nuestros hijos adolescentes a transitar su propio rumbo, ayudarlos a tomar decisiones responsables, manejar sus impulsos, evaluar riesgos y buscar lo más saludable para ellos. Carmen Rodríguez, psicóloga y doctora en educación. Si
Si algo para decirle a los padres en tiempo de pandemia con los adolescentes, que usemos mucho esa posibilidad de que puedan estar solos en presencia de nosotros. Porque están mucho tiempo en casa, estamos mucho tiempo en casa. Los adolescentes necesitan encontrar esos ratitos de soledad. Que sepan que estamos ahí, saber estar solos en presencia de nosotros. Eso diría. Quizás lo más importante en tiempos de pandemia para acompañar a los adolescentes, sobre todo en las casas, es recordar que los adolescentes necesitan, como todos lo necesitamos, pero ellos un poquito más, de ese estar solos, de esa intimidad. Entonces, si algo tuviera que recomendarle a las familias, es que tengamos mucho tiempo de estar presentes, pero en soledad. Es decir, estar con los otros ahí, pero pudiendo estar solo con sus propios pensamientos, con sus propias asociaciones, con sus propias actividades. Qué desafío, ¿no? A los padres nos cuesta ir soltando y darles espacios de intimidad. Y la pandemia nos complicó mucho más. Nos tocó vivir un tiempo de mucho estrés, cargado de cambios, el teletrabajo para algunos, dificultades económicas, perder el trabajo para otros, sumado a clases de forma virtual y la recomendación de quedarnos en casa. Todo esto generó tensiones y limitó los espacios para estar solos. Para muchos adolescentes, el exceso de familia fue un sufrimiento, aunque nos cueste aceptarlo. Y esto trajo muchos cambios de humor, inseguridad y confusión. Pero lo más probable es que la pandemia nos haya dejado grandes aprendizajes. También en la relación con nuestros hijos. Aprendimos a tenerlos más cerca, pero también que es necesario darles espacio, no invadirlos, acompañar sus procesos de adaptación a los cambios. Cuando la realidad sea otra, todos estos aprendizajes nos van a ayudar a seguir acompañándolos mientras sean adolescentes. Llegamos al final. Fueron 4 episodios cargados de información y reflexión. Pudimos conocer las características de los adolescentes, los enormes cambios que viven y cómo podemos acompañarlos a crecer. La adolescencia es una etapa fascinante y compleja de la vida. Nuestros hijos empiezan a cambiar, a definir una identidad propia, nueva, distinta a la de la familia, con todas las inseguridades que eso genera. Comienzan a tomar sus propias decisiones y a ganar cierto grado de autonomía. Asumen riesgos y nuevas responsabilidades. Y todo esto lo viven con mucha intensidad. También es una etapa de un potencial increíble, lleno de oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para aprender, explorar la creatividad, sus talentos, desarrollar habilidades que van luego a necesitar como adultos. Esto nos exige un ejercicio constante de reflexión y paciencia para entenderlos sin juzgarlos por sus actitudes. ¿Cómo? Buscando el diálogo con ellos, para conocer lo que están sintiendo y viviendo. Y desde ese vínculo de confianza será más fácil ayudarlos a cuidarse, a medir los riesgos y a tomar decisiones por ellos mismos, alcanzar todo su potencial y transformarse en adultos responsables. Esperamos que este recorrido les haya aportado herramientas para esa desafiante tarea de criar hijos adolescentes. Esto fue Adolescentes no están perdidos, un podcast de UNICEF para madres, padres y adultos que acompañan a adolescentes. Muchas gracias por ser parte. Este podcast es una producción de UNICEF, conducido por Gustavo Rey, con aportes de Juan Pablo Civils, Ariel Gold, Susana Grunbaum y Carmen Rodríguez.